¿Cuál ha sido la prueba ms grande para los mites de una mujer? Dud, reflexionando. El tiempo, no los has vividos, sino como los vives. Las relaciones. Llevaba 10 años casada con Arturo. Nuestro matrimonio era estable sin problemas graves, al menos no los evidentes. Pero ciertas cosas, aquellas que no puedes definir del todo o admitirte a ti misma, seguían latentes. Últimamente algo indefinido se agitaba en mi interior, como una corriente subterránea que amenazaba con emerger. Mateo era el hijo del primer matrimonio de Arturo. La palabra hijastro siempre me parecí demasiado distante, demasiado impersonal. Yo no lo había criado, pero había estado en mi vida durante muchos años. Ahora, a sus 23 años, era un joven exitoso, carismático y sin lugar a dudas atractivo. Pero al mismo tiempo se mantenía reservado, como si siempre ocultara algo tras una fachada de cortesía y control. Había un abismo silencioso entre nosotros, un espacio que él le mantena constantemente y que, a decir verdad, me asustaba ms que cualquier otra cosa. Era como si estuviera esperando algo, aunque ni él mismo supiera el qué. Y esa incertidumbre haca que la situación se sintiera peligrosa, voltil. Por eso siempre me había asegurado de que nunca estuviéramos a solas por mucho tiempo. Con Arturo presente todo permanezca en su lugar. Los límites eran claros, el equilibrio, aunque frágil, se mantenía estable. El viaje de negocios a Guadalajara había sido planeado meticulosamente. Como siempre, la idea era que Arturo nos acompañara. Era un proyecto importante para nuestra empresa familiar, una expansión que él mismo había impulsado. Pero esa mañana, durante el desayuno en nuestra casa de las Lomas de Chapultepec, se detuvo a mitad de una frase mientras discuta el proyecto. El sol de la mañana entraba por los ventanales, iluminando la mesa de caoba y la porcelana fina. El aroma a café recién hecho impregnaba el aire. No podrir, dijo de repente con una calma que desmenta el peso de sus palabras. Vayan ustedes dos sin m. Por un instante pensé que estaba bromeando. Una sonrisa nerviosa se dibujó en mi rostro, pero se desvanecía al ver su expresión seria. Simplemente tomó un sorbo de su café, un gesto pequeño que confirmaba que su decisión ya era definitiva. El mundo parecía detenerse por un segundo. Dirigí mi mirada hacia Mateo, estaba sentado frente a ml. Bajó la vista hacia su plato, sus hombros se tensaron casi imperceptiblemente. Pap, yo tampoco necesito ir entonces. Puedo quedarme a supervisar las cosas Aku, dijo Mateo, su voz sonaba extrañamente controlada. Arturo negó con la cabeza, dejando la taza sobre el plato con un suave tintineo. No, es importante. Necesitas la experiencia, Mateo. Estar al lado de Laura te enseñar mucho. Ella es la mejor en esto. Mientras escuchaba las palabras despreocupadas de Arturo, sentí que mi estómago se contraía. Un nudo de ansiedad se formó en mi garganta. Volví a mirar a Mateo. Él ya me estaba mirando. Y en ese fugaz instante en el cruce de nuestras miradas, sentí exactamente aquello que tanto había estado evitando. Vamos a estar solos. Completamente solos. Lejos de casa, lejos de las rutinas y las barreras que nos mantenan a una distancia segura. Arturo se levantó, me puso una mano en el hombro y con una sonrisa condescendiente a Adi, cuídamelo bien, Laura. Lo dijo en un tono juguetón, casi como si yo necesitara protección de él y no al reps. Pero había algo que Arturo no sabía, algo que ni siquiera yo me atreva a nombrar. Wises, solo Wises, la que necesitaba protección era yo. Algunos planes parecen perfectos sobre el papel. Convertir mi reunión de negocios en un pequeño viaje familiar parezca una idea excelente. Una oportunidad para que Mateo ganara visibilidad en el sector, para que hiciera contactos. Pero el cambio de última hora de Arturo lo había alterado todo. Ahora solo seremos nosotros dos. Y ese pensamiento despertó algo inquieto y profundo dentro de M. Una sensación que era una mezcla de pánico y una extraña, prohibida anticipación. Esa misma tarde Mateo y yo nos sentamos a solas en el estudio de la casa para repasar el itinerario del viaje. El aire se sentía denso, cargado de todo lo no dicho. En algún momento, la conversación sobre horarios de vuelos y nombres de clientes tomó un rumbo diferente. Empecé a darle consejos sobre el mundo de los negocios, sobre cómo navegar las relaciones profesionales, cómo proyectar confianza. Pero cuanto ms hablábamos, ms senta que algo estaba fuera de lugar.
Su mirada se demoraba en M, no solo escuchaba, observaba. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, la familiar pesadez se instalaba en mi estómago. ¿No se supone que Arturo era quien deba mantener los límites? Esta vez me corresponda a M. Pero en el fondo de mi alma, tema no ser capaz de hacerlo. La mañana de nuestro vuelo amanecí nublada y gris, un reflejo de mi estado de ánimo. En el aeropuerto de la ciudad de México, nos sentamos uno al lado del otro en la sala de espera. Mateo se movía inquieto, pero no de la forma habitual. Aunque no lo decamos en voz alta, algo entre nosotros ya había comenzado a cambiar. La barrera invisible se estaba volviendo permeable. En el avión, él se sentó junto a la ventanilla y yo a su lado. Al principio mantuvimos una conversación trivial sobre negocios, sobre el clima que nos esperaba en Guadalajara. Luego su voz se suavizó, volviéndose ms encima. Honestamente creo que es mejor que mi padre no haya venido, dijo en voz baja, casi un susurro. Me giré para mirarlo, atrapando su mirada por un segundo que se sintió eterno. ¿Por qué? Pregunté, y mi garganta se sintió repentinamente seca. Mateo se encogí de hombros, una sonrisa lenta y comprensiva jugando en sus labios. Porque te pones diferente cuando él es cerca. Como si estuvieras evitando algo. Mi respiración secada atrapada en mis pulmones. ¿A qué se refiere? Pero el pensamiento ms aterrador no era la pregunta en ese, sino el hecho de que Mateo se hubiera dado cuenta. Él lo vea. Vea a través de la máscara que yo usaba cada día. Cuando llegamos a Guadalajara, ya era de noche. La ciudad nos recibí con un aire cálido y un cielo salpicado de estrellas. En el vestíbulo del lujoso hotel en la zona de Andares, la recepcionista nos sonría amablemente mientras me entregaba 2 tarjetas magnéticas. Su suite familiar es lista, Señora de la Torre. Frunque el CEO confundida. ¿Suite familiar? Repet, sintiendo un escalofro. Ella asintió sin percatarse de mi creciente pánico. S. Una habitación espaciosa con 2 camas matrimoniales. Muy cómoda. Espere, CRE, que habamos reservado habitaciones separadas, dije, mi voz un poco ms aguda de lo normal. La idea de compartir un mismo espacio, una misma puerta de entrada, haca que mi corazón latiera con fuerza. Ahora vamos a compartir una habitación. Mateo se acercó colocando una mano tranquilizadora en mi brazo. «¿Est bien, Laura?», dijo con calma. Su serenidad era desconcertante, casi como si lo hubiera esperado. «No pasa nada». Cuando entramos en la suite, me di cuenta de que era espectacular. Lujosa, con ventanales del suelo al techo que ofrecen una vista panormámica de las luces de Guadalajara. Efectivamente había 2 camas grandes, separadas por una elegante mesita de noche, pero aún así, algo se sentía intrínsecamente incorrecto. El espacio era demasiado íntimo. Mateo se quitó el saco y lo colgó despreocupadamente en el respaldo de una silla. Yo me quedé junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad sin verlas realmente, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Estás cansada?, pregunta a mi espalda. Su voz era suave, profunda. Cerré los ojos por un instante. ¿Por qué una pregunta tan simple haca que mi pecho se sintiera oprimido? Me di la vuelta para enfrentarlo. Su mirada era suave, profunda, demasiado peligrosa. Sus ojos oscuros parecían leer cada uno de mis pensamientos prohibidos. Un poco, admit. Mateo se sentó en el borde de su cama, estirando las muecas. Ese que es un viaje de trabajo, pero podemos divertirnos un poco, ¿no? Sonrí de lado. Y en ese momento supe que había tenido razón al preocuparme. Cuando Arturo no estaba cerca, ciertos mites se desdibujaban, y esta vez, no había nadie para reforzarlos. Mateo se recompuso rápidamente, reclinándose con una sonrisa fácil. Me refiero al bar del hotel. Necesito relajarme después del vuelo. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. La tensión estaba en mi propia mente, me dije a mí misma. Guise se le tena razón. Relajarse un poco no hará daño. Ayudará a disipar esta extra atmósfera. Vamos, acept, mi voz ms firme de lo que me senta. El bar era elegante y atmosférico, con iluminación tenue y un suave jazz de fondo que invitaba a la confidencia. Después de un par de tequilas derechos, comencé a sentirme ms ligera,
ms libre de lo que me había sentido en mucho tiempo. Hablamos, remos y me di cuenta de que ha caos que no me senta tan cómoda con alguien. Mateo también pareca diferente. El alcohol había hecho su trabajo disolviendo su habitual reserva. Su mirada se posaba en ese tiempo del necesario. Nuestras conversaciones se hicieron ms profundas, llenas de un subtexto que flotaba entre nosotros como el humo de un cigarro. Intentaba ser cuidadosa, mantener la conversación en terreno seguro, pero algo en me temblaba con cada risa compartida, con cada roce accidental de nuestras manos al alcanzar las botanas. ¿Siempre lo había encontrado tan atractivo o simplemente me había negado a admitirlo antes? Ya era tarde cuando dejé mi vaso vaco sobre la barra. Mateo se reclina en su asiento. Su mirada estaba fija en estudiándome. Se mordí ligeramente el labio inferior. Era hora de irse. Necesitaba escapar de la intensidad de sus ojos. Me voy a la habitación, dije poniéndome de pie. Mañana tenemos una reunión temprano. Te tampoco deberás quedarte hasta muy tarde. Mateo asintió, una leve sonrisa jugando en sus labios. Buenas noches, Laura. Pero sus ojos parecan esperar que dijera algo ms que me quedara. De vuelta en la habitación, toda me senta inquieta. No de una mala manera, sino de esa forma peligrosa que precede a la pérdida de control. Dej mi bolso sobre la cama y me dirige al bao. Una tina de hidromasaje. Huises el agua caliente aclarara mi mente. Mateo no había regresado, as que tenga tiempo para estar sola. Mientras me sumerga en el agua burbujeante, reflexión sobre esta cercana, sobre cómo mi cuerpo había reaccionado a él. ¿Era solo el alcohol, o algo ms profundo que había estado dormido durante años? Al día siguiente la tensión había vuelto, pero era diferente. Ms consciente. Durante el desayuno en un pequeño café cerca del hotel, intenté recuperar la normalidad. Él me sonrió y dijo, confío en ti. Su sinceridad me dejó sin palabras por un momento. Para aliviar la tensión, le di una palmada juguetona en el hombro. Vamos por ese café. Estábamos sentados en el pequeño local, el aroma a grano tostado llenando el aire. Mateo pareca perdido en sus pensamientos, removiendo su americano distradamente. ¿Y qué hay de tu vida personal? Preguntó con una falsa despreocupación. Él levantó la vista. ¿A qué te refieres? Me encogí de hombros, intentando parecer casual. ¿Cómo te va con las mujeres? Me miró fijamente antes de sonreír de lado. Aunque pareca no darse cuenta, Mateo siempre era el centro de atención donde quiera que fuera, y por alguna razón, esa constatación me molestó. Lo cual era ridículo. Estaba mal. Y sin embargo la forma brusca en que dejé mi taza de café sobre el plato delató mis sentimientos. Volvamos al hotel. Tenemos que preparar la presentación. Mateo parecí ligeramente sorprendido por mi cambio de humor, pero no me cuestionó. Mi frustración me acompañó mientras subamos de regreso al hotel. No me atreva a analizar por qué me sentas. Y quizás por eso no me fij por dónde pisaba. Justo cuando me acercaba al ascensor, mi tacón resbaló en el suelo de mármol pulido y un dolor agudo y punzante me atravesó el tobillo. ¡Ah! Grité, perdiendo el equilibrio al instante. Pero antes de que pudiera caer, los fuertes brazos de Mateo me rodearon. Su mano se cerró en mi cintura para sostenerme. Mi aliento se quedó atascado. Estábamos demasiado cerca. Puedo oler su colonia, sentir el calor de su cuerpo contra el moho. ¿Estás bien? Su voz era ronca por la preocupación. Levantó la vista y sus ojos estaban a 100 metros de los mohos oscuros e intensos. En ese momento algo dentro de me cobró vida, una chispa que había ignorado durante demasiado tiempo. Me torqué el tobillo. Necesitábamos llegar a la habitación. Sin dudarlo, Mateo pasó un brazo por mi espalda para darme apoyo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, el pequeño espacio de repente parecí demasiado reducido. Mi tobillo palpitaba, pero el calor firme del cuerpo de Mateo contra el moho era una distracción abrumadora. Me apoyé en él, mis dedos aferrándose a su hombro para mantener el equilibrio. Pero ese contacto no se sienta como una simple necesidad. Se sienta natural. Destinado. Cuando llegamos a nuestro piso intenté caminar, pero en cuanto apoyé el pie, otro dolor agudo me recorrí la pierna.
Tropec y Mateo reacción al instante. Sin pensarlo 2 veces, me levanté en sus brazos. ¿En serio me es cargando? Jade sorprendida y avergonzada. Él sonrí de lado. No me dejas otra opción. Su tono era juguetón, esa nota familiar que haca que mi estómago diera un vuelco. Ajustó su agarre, acercándome a su pecho. Mientras me acurrucaba contra él, pude sentirlo todo, la fuerza de sus brazos, el calor que emanaba de su cuerpo, el sonido de su respiración cerca de mi piel. No deberíamos estar tan cerca, pero no puedo detenerlo. No quiera detenerlo. Al entrar en la habitación, me dipasit con cuidado sobre la cama. Se arrodilló para examinar mi pie, pero en el proceso, el dobladillo de mi falda se subí ligeramente. Deberá haberlo arreglado, pero no lo hice. Mi atención estaba fija en él, en la concentración de su rostro. Su mirada se detuvo en mis piernas por un segundo de lo necesario, antes de que soltara un suspiro, negara con la cabeza y se apartara. Traer un poco de hielo. Se dirigía al minibar mientras yo me quedaba sentada, sumergida en pensamientos que no deberá tener, consumida por emociones que no deberá sentir. Cuando regresó con una bolsa de hielo envuelta en una toalla, su expresión era seria. Arrodillóse frente a tomó mi tobillo con cuidado entre sus manos. En el momento en que el froud del hielo tocó mi piel, inspiró bruscamente. Debo haberte dicho algo antes, dijo en voz baja sin levantar la vista. Lo mir. Decirme que ella levantó la cabeza y me mir, su mirada profunda, intensa, abrasadora. No puedes seguir huyendo de esto, Laura. Nosotros no podemos. Una oleada de calor me recorrí. Esto era peligroso, pero se sentía inevitable. Mateo, yo, empeca decir. Pero antes de que pudiera terminar, sus dedos rozaron mi rostro. Su pulgar acarició suavemente la comisura de mis labios. Y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Él se inclina hacia M. Yo me inclino hacia él. Y entonces finalmente me ves. Fue un beso lento al principio, exploratorio, pero cargado de una electricidad que nos recorría a ambos. Un beso lleno de todos esos ahos de negación y tensión acumulada. Deberá haberme detenido, pero no lo hice. Estaba claro que no queramos perder ese tiempo. Pareca que habíamos esperado este momento durante una eternidad. Mis manos encontraron las suyas, guindolas. Mientras nos acercábamos, la anticipación era densa en el aire. Mateo, eres increíblemente guapo, susurró contra sus labios. Y debo admitir que siempre me he sentido atraída por ti. Mi pulso se aceleró. Él susurró que yo era hermosa, y en ese momento, algo profundo se agitó dentro de M. Apenas me daba cuenta de los sonidos que acá. Todo lo que sabía era que estaba completamente consumida por él. Mira Mateo. Su camisa estaba desabrochada. Su físico era tan impresionante como siempre había imaginado. Su sola presencia enviaba escalofríos por mi espalda. Ahora vas a necesitar hoteles con excelente insonorización, brome sin aliento. Él sonrí, una sonrisa perezosa y satisfecha. Su cuerpo reaccionó tan intensamente como el mo. Esto era solo el comienzo. ¿Y qué pasa después de esto? Murmur, todava respirando con dificultad, con una sonrisa traviesa en los labios. Mi visión estaba nublada por la emoción. Supongo que tendremos que ver, susurró, viendo el hambre en sus ojos. Comprend que no había marcha atrás. Cuando se inclinó de nuevo, su aliento clido sobre mi piel, sent que me renda por completo. Él sonrí con complicidad. Parece que este viaje a Guadalajara se acaba de hacer mucho largo. Me quedé helada por un segundo y luego me eché a reír, una risa genuina y liberadora. Eso parece. Todava intentaba recuperar el aliento. Mateo lade ligeramente la cabeza, con un brillo travieso todava en los ojos. No tengo quejas, dijo su voz un murmullo ronco. No rompimos el contacto visual. En ese silencio, en esa mirada, se forjó un nuevo pacto, uno que cambiara todo para siempre.